Muy buenos días a todos y todas. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan de España. Un placer saludarles después de estas vacaciones. Este día iniciamos el módulo 4 del curso Localiza ODS titulado Procesos de Territorialización de la Agenda 2030, una mirada desde la práctica. Como primer tema a desarrollar dentro de este módulo 4, vamos a abordar los arreglos institucionales locales para la implementación de la Agenda 2030. Como es de conocimiento, cada módulo es coordinado por un experto o experta. En este caso nos acompañará como experto coordinador de este módulo el doctor Alberto Martínez. El doctor Alberto Martínez es doctor en Desarrollo Local y Cooperación Internacional por la Universidad de Valencia. Es máster en Desarrollo Local y Cooperación Internacional por la misma universidad. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor del Máster para la Evaluación, Prevención e Intervención de Adolescentes con Riesgo de la Universidad de Valencia. Se desempeña actualmente como técnico de proyectos europeos en la administración local Mancomunitat Camp de Túria y es consultor en materia de proyectos de cooperación internacional. Bienvenido, doctor Martínez, a este curso. De igual manera nos acompañará durante el desarrollo de la jornada el señor Rafael García Matías de la Fundación Municipalista para la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional MUSOL, quien el doctor Martínez presentará en su debido momento. Gracias por acompañarnos, doctor Martínez. Adelante, por favor. Gracias, Lisandro. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias, Lisandro, por la presentación. Como dijo Lisandro, yo soy salvadoreño, pero hace unos años vine a Valencia a estudiar y trabajar. Actualmente, como lo mencionaba Lisandro, estoy en una institución local, trabajando aquí en Valencia, España, así que creo que tendremos muy buena conexión con el tema que nos ocupa. Gracias a los organizadores por permitirme estar en este espacio tan interesante. Para mí es un placer poder estar, aunque sea virtualmente, con todos ustedes. Estamos ya, voy a compartir la presentación. Pero no, ya cuando la muchacha llegó y yo que nunca mi hija llegaba, ella la Como lo mencionaba Lisandro, estamos en el módulo 4 ya, en procesos de territorialización de la Agenda 2030, una mirada desde la práctica. Y entrando al módulo 4, queda ya poco para acabar el curso. Sé que a estas horas de la mañana y con síndrome post-vacacional puede resultar un poco tedioso estar escuchándome hablar, pero créanme que intentaré hacer esto breve, concreto y sobre todo centrándonos en la práctica, porque al final yo creo que eso es lo que nos interesa en este curso. Cómo aplicamos todo esto que vemos, libros, artículos, cursos, jornadas, conferencias y demás, a nuestro día a día, ¿no? A nuestro trabajo, al trabajo que realizamos en nuestros territorios. Yo seré el que imparta la sesión de hoy. Concretamente el tema 1, arreglos institucionales locales para la implementación de la Agenda 2030, que lo he dividido en subtemas, yendo desde lo general a lo particular, partiendo con el plan de acción para la implementación de la Agenda 2030 desde la visión del gobierno español, las competencias locales como oportunidad para implementar la agenda, ya aterrizando en centrándome, perdón, ya en el último apartado, el mecanismo, plataformas y otras iniciativas para implementar los ODS a nivel local en España. Este módulo, perdón, se desarrollará en 2 sesiones magistrales. Hoy tenemos la primera, el próximo 26 de abril tendremos la segunda y posteriormente, el 29 de abril, tendremos un taller de experiencias durante el cual ustedes podrán conocer la experiencia de diversos representantes de entidades locales.
Aterrizando ya en aspectos prácticos de la sesión, yo quiero que esta sesión sea dinámica, práctica y breve. Por ello, haré una exposición de los temas planteados en la diapositiva anterior sobre los temas que he seccionado para esta sesión, tratando de poner en valor algunas cuestiones que nos pueden servir en nuestro día a día. Posteriormente tendremos la intervención de Rafael García Matías, presidente y fundador de la ONG Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional, conocida como MUSOL. Rafael nos explicará la experiencia de la entidad en la implementación de los ODS a nivel local, con un tema relacionado a las bibliotecas y cómo los municipios, las entidades locales españolas han participado en la ejecución de este proyecto. Y finalmente, después de la intervención de Rafael, abriremos el espacio para preguntas, respuestas y cualquier aportación que pueda haber de los participantes. Cuando acabe mi parte de la sesión, presentaré nuevamente y le daré la palabra a Rafael y ya entramos directamente en cuestiones prácticas. ¿Qué queremos con esta sesión? Y como lo dije anteriormente, yo creo que lo que queremos es aterrizar los conocimientos teóricos que se han obtenido a lo largo de este curso y aterrizar esos conocimientos teóricos a cuestiones más prácticas y que se puedan aplicar al territorio donde nosotros trabajamos. Yo no quiero que esta sesión sea una relación vertical, tradicional, en la cual yo transmita conocimiento, porque seguramente nosotros todos los que estamos aquí tenemos ya conocimiento suficiente, sino que quiero que sea una sesión abierta, clara y concisa, pero sobre todo útil. ¿Cómo se evalúa una sesión de este tipo? Yo lo que quiero es, más que hacer una evaluación, es enriquecer el conocimiento que ya tenemos con la participación de todas las personas que formamos parte de este módulo. Y en ese sentido propongo que, como objetivo general de la evaluación, fomentar el debate y la reflexión de los participantes en torno a los procesos de implementación de la Agenda 2030 por entidades locales, con los objetivos específicos de compartir experiencias y diferentes puntos de vista sobre los conocimientos previos y los que se han adquirido a lo largo de este curso. Además, otro objetivo específico que me he planteado para esta evaluación es reflexionar sobre la aplicabilidad de las diferentes experiencias en el territorio donde trabajamos o las instituciones a las que pertenecemos. Yo, aunque seré el que moderará la evaluación, planteando las preguntas y reflexiones, también me gustaría participar y ser parte del debate con mis propias reflexiones a partir de mi experiencia, tanto en El Salvador como aquí en Valencia. Para ello voy a crear un foro de consulta, voy a plantear una serie de preguntas o reflexiones. Quiero aclarar que no habrán respuestas correctas o incorrectas, porque yo lo que quiero que valoremos, no yo, sino todos, es la calidad del debate y las aportaciones que se hagan a la reflexión. Yo lo que quiero con esto es que esto sea un banco de conocimiento donde todas y todos podamos aprender y compartir. Como ya estamos en la etapa final del curso, se dejaré abierto la participación hasta el día viernes 29, sí, me parece que es viernes, sí, viernes 29 de abril, para que todos los que forman parte de este curso puedan participar. Yo insisto que quiero que este espacio sirva para adquirir conocimiento práctico, porque al final este último módulo concretamente está muy pensado para ello. Lo he dejado abierto también al 29 de abril para también conocer la sesión del 26 y también quiero aclarar que el 29 no es que se cierre la participación, puede seguir abierta, pero quiero que el grueso del debate se genere en esta semana más o menos que tenemos, 10 días más o menos. Ya entrando en materia con el primer tema, este primer punto que me gustaría tratar es los arreglos institucionales locales para la implementación de la Agenda 2030. Yo creo que aquí ya aterrizamos en
en materia. Porque ¿a qué nos referimos con arreglos institucionales? Yo quiero, para sintetizarlo y siguiendo lo que plantea el PIB, un arreglo institucional se refiere a aquellas leyes, normas, instituciones que permiten la implementación de acciones en diferentes áreas. Dicho de otra manera, yo creo que... perdón, creo que alguien tiene Alberto, si gustas, esperemos Sí. que se puedan silenciar. Creo que ya están todos silenciados, ¿no? Sí, nuevamente, y disculpas, Alberto, por la interrupción. Aprovechamos el espacio que se está transmitiendo para pedirles nuevamente su apoyo a los y las participantes que puedan mantener su micrófono apagado mientras la sesión se esté facilitando. En un segundo momento se brindará la opción para que ustedes puedan de viva voz hacer sus preguntas o comentarios, pero en este momento les pedimos por favor que puedan mantener su micrófono silenciado. Muchas gracias y las disculpas nuevamente, Alberto. Continuamos. Gracias, Lisandro. No hay problema. Voy a retomar donde me había quedado. Decía que es un arreglo institucional para que nos podamos entender. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, un arreglo institucional no es más que las leyes, normas e instituciones que permiten la implementación de acciones en diferentes áreas. Dicho de otra manera, es ese marco jurídico normativo en el que nosotros podemos actuar. Para ese tema que estamos hablando, para el marco jurídico normativo, para el tema que nos ocupa, estamos hablando del marco normativo en el que las entidades locales pueden implementar o hasta dónde pueden llegar en la implementación de la agenda, o qué competencias tienen para implementar la agenda. Para el caso español, las instituciones locales del caso español, se divide, ¿no?, las entidades locales en provincias, municipios, islas, comarcas, áreas metropolitanas y mancomunidades de municipios. Y administrativamente todo esto se organiza a través de ayuntamientos, el equivalente a los municipios en El Salvador, las alcaldías en El Salvador, diputaciones provinciales y mancomunidades de municipios, entre otras. Yo, por ejemplo, en mi caso, trabajo en una mancomunidad de municipios que forma parte a la vez de la comarca Camp de Turia. Esta es una agrupación de 17 municipios que se han unido voluntariamente, es decir, que no están vinculados jurídicamente, sino que es una agrupación en la cual en cualquier momento una u otra entidad puede salirse, y representa más de 160.000 personas. La idea de las mancomunidades en realidad es que se conviertan en una especie de desahogo para diversas acciones que los propios ayuntamientos no pueden llevar a cabo. Y muchas veces no las pueden llevar a cabo, ya sea por presupuesto, por personal u otros motivos. Ya entraré un poco más en detalle posteriormente la particularidad de algunos municipios españoles que están sufriendo el fenómeno de la España vaciada o el despoblamiento, debido a diferentes causas, pero que al final les afecta en el sentido de que no tienen el presupuesto suficiente y no tienen la capacidad de actuar. Por tanto, deben delegar muchas veces en la comunidad de servicios que de otra manera no podrían ofrecer. Entonces, concretamente, ¿cuál es ese arreglo institucional? Es decir, el marco normativo que permite a las instituciones locales implementar los ODS. Y yo quiero que nos quedemos a partir de ese momento con una idea. No solo a lo largo de este curso, sino una idea que tenemos que tener siempre. Las entidades locales son la administración pública más cercana a la población. Es la institución que conoce la realidad, conoce el territorio y conoce las problemáticas de la ciudadanía. No estoy menospreciando el valor que pueda tener un ministerio o una dirección general o territorial, pero estos últimos pueden tener nociones generales de lo que sucede a nivel nacional o tener información estadística. Pero las entidades locales conocen a fondo los problemas y cómo solucionarlos, porque, como repito, son es la parte de la administración que está más cerca de la población, es la que tiene la capacidad de escuchar los problemas de la ciudadanía. Por tanto, también sabe cómo solucionar estos problemas. Pero aquí ya entramos en un tema de recursos, ¿no? Muchas veces la falta de recursos no permite solucionar
problemas que la propia entidad local sabría cómo solucionar. Entonces, aquí entra en juego la Agenda 2030, ¿no? Y las diferentes vías de financiación que pueda tener, que me imagino que ya en otras partes en otros módulos del curso se habrán visto. Ya entrando en lo que mencionaba anteriormente a nivel más general, cómo se lleva a cabo o qué estrategia se ha planteado el gobierno español para implementar la agenda. Perdón, antes quería mencionar los aspectos respecto al marco normativo que permite a las entidades locales españolas implementar la Agenda 2030, digamos, de una manera libre. Encontramos su base jurídica en la propia Constitución, concretamente en el artículo 137, lo leo literal. Dice que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Este aspecto es fundamental porque permite que los ayuntamientos y las entidades locales españolas tengan autonomía para actuar en sus territorios, ¿no? Respetando siempre el resto del ordenamiento jurídico. Pero a nivel técnico y económico pueden actuar libremente. No tienen que pedir competencias para implementarla porque la propia naturaleza de las entidades locales ya les permite actuar. Y eso permite que ese marco de ampliación, de actuación, sea muy amplio. Hay iniciativas que ya van ligadas directamente a la implementación de la agenda, como el caso que he puesto en la diapositiva, ¿no? La guía para la implementación de los ODS en el ámbito local de Andalucía. Que eso es un ejemplo de los muchos ejemplos que hay. En la Comunidad Valenciana tenemos otra guía para la implementación de los ODS en las entidades locales. Existen otras iniciativas que ya hablaré en el apartado correspondiente, pero me gustaría también que se quedaran con esta idea, la red de entidades locales para la Agenda 2030, que es una red que agrupa a municipios con el compromiso de transversalizar los ODS en todas sus acciones, a nivel político, económico, social. Y como a mí siempre me gusta enlazar esto y tropicalizarlo o compararlo a nivel salvadoreño, también se cuenta con arreglo institucional o marco normativo que permite que las entidades locales salvadoreñas puedan apropiarse de la Agenda 2030 y de la implementación de los ODS. Y así me gustaría remitirme al artículo 203 de la Constitución, que dice que los municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y a partir de ahí se pueden regir por el Código Municipal. Y yo creo que este artículo de la Constitución es lo que tiene que convertirse en el máximo arreglo institucional de los municipios, de las entidades locales, de las instituciones o entidades locales. Ya pasando a un aspecto más concreto, ¿cuál es la visión del gobierno español al respecto de la Agenda 2030? Ya hablamos de la autonomía y de la cercanía que tienen las entidades locales, pero quiero que también tengamos en cuenta algunos elementos que yo creo que son fundamentales y que no deben de perderse de vista en la implementación de la agenda. Y en la implementación de la agenda y en el futuro después de la agenda, porque la agenda 2030 no acaba ahí. Quiero decir, en 2030 seguramente los países en general no alcanzarán el desarrollo esperado. Ya nos pasó con los ODM. Aquí entran diversos aspectos políticos, sociales y económicos, pero hay que tener en cuenta que a partir de cuando ya se acabe la Agenda 2030 y si existe una siguiente agenda, habrá que tener en cuenta elementos fundamentales como el trabajo en conjunto, la coordinación, la visión de país y la transferencia y la replicabilidad de acciones, proyectos, programas y políticas que puedan encaminar a los países y a los territorios hacia el desarrollo.
De nada sirve implementar los ODS de una manera idiosincrática, digamos, si el municipio vecino está utilizando otra estrategia. Esto no nos sirve. Y es verdad que el territorio, dado nuestro arreglo institucional, nuestro territorio al que trabajamos es autónomo, pero no es independiente. Y no es independiente de otros territorios que a la vez son interdependientes de otros territorios, porque los problemas no solo atañen a nuestro territorio, los problemas son mundiales, nos atañen a todos. Y la agenda está diseñada para implementarse tanto en el norte como en el sur global. Cualquier cosa que nosotros hagamos tendrá un impacto no solo en nuestro marco espacial de acción. Yo creo que por eso es importante, lo repito, la coordinación y la visión de conjunto. De ahí la importancia de las estrategias de país, que se pueden articular de diferente manera, de acuerdo a la organización territorial de cada país, pero tiene que haber en conjunto esa visión de país. En el caso español, en esta Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, se hace mucho énfasis en la gobernanza, que se convierte en un tema central para la implementación de la agenda. Y se establecen, por lo tanto, 3 mecanismos de coordinación para esta gobernanza. En primer lugar, se cuenta con la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030, que se compone, o convoca más bien, a 15 ministerios. No hay que olvidar que el gobierno español ha creado un ministerio propio de Agenda 2030 y es, digamos, la entidad que coordina no lo que se va a hacer, sino que coordina las reuniones de trabajo que se hacen con los diferentes ministerios. Y este órgano tiene competencias en el ámbito de estudio, impulso, coordinación y participación en el diseño, elaboración e implementación de los planes y estrategias que se hagan. Estamos hablando de que a lo mejor el gobierno español dentro de un año cambia, pero la estrategia de país ya está marcada, ¿no? Y ya se va marcando, ya tiene que llevar una línea, un seguimiento para poder alcanzar los objetivos planteados. Como repito, la Agenda 2030 no es una agenda que simplemente se implemente en el sur. Si se implementa en el sur y no se implementa en el norte, algo estamos haciendo mal. Como segundo nivel de organización, dentro del mecanismo de gobernanza planteado por la Estrategia de Desarrollo, está la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030. Y aquí es importante centrarnos en este segundo nivel de gobernanza, porque aquí ya entra la administración del Estado, es decir, el Estado español, y su relación con otros actores del Estado, como pueden ser los gobiernos autonómicos, las diputaciones de las provincias del Estado español y las entidades locales. Pero al tener tantos municipios en todo el Estado español, lo que se hace es canalizar todas esas demandas y todos esos planteamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, que es la entidad que se encarga de recoger todo lo que plantean los municipios y sentarse en este nivel, en este órgano, y planteárselo al Estado. Al Estado y a partes que componen el gobierno español, como ya lo mencionabas anteriormente, la comisión delegada que se forma por 15 ministerios. Las diputaciones también tienen presencia en esto, pero al ser una entidad que agrupa toda una provincia, digamos que se nutre de todo lo que plantean los ayuntamientos a la vez. Entonces, digamos que la visión de los municipios está muy presente en este órgano, porque se canaliza tanto a través de la Federación Española de Municipios y Provincias como a través de las diputaciones provinciales y comarcales. Y finalmente se creó como tercer nivel de esta gobernanza el Consejo de Desarrollo Sostenible. Y esto es interesante porque es un grupo que se compone tanto de nivel técnico como de nivel político. Entonces se compone de académicos, empresas, instituciones, organizaciones de la sociedad civil,
Y a través de este tercer órgano se bisagra otra parte importante de la visión de país que se pide para la Agenda 2030. La visión de país y la articulación de diferentes actores. Porque, como ya lo he dicho anteriormente, no nos sirve implementar la agenda en nuestro municipio si las empresas están yendo en otro sentido totalmente opuesto a nuestra estrategia municipal o nuestras políticas municipales de implementación de la agenda. Es interesante también que esa estrategia de desarrollo y su información sobre la implementación o sobre cómo se está implementando es de carácter público y se puede ver, entre otras vías de información, a través del Instituto Nacional de Estadística. Se puede comprobar a través de este instituto. Luego, si les interesa, les puedo compartir el enlace donde directamente envía a la medición de los ODS y se informa sobre cada uno de los indicadores de la Agenda 2030. Claro que hay datos que por diversas cuestiones no se pueden medir, porque no se encuentran en el territorio español, por ejemplo, algunas pandemias de tipo tropical, pero hay otros datos que son muy interesantes que se pueden comprobar ahí. Y también se han elaborado informes de cómo está siendo la implementación de la Agenda 2030 en España. Y en el 2021, el informe elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible posiciona a España en el ranking 20 global del desarrollo sostenible. Ahora hay que tener cuidado con este informe de cara al 2022, porque empezaremos a ver los efectos tanto de la pandemia como de la crisis económica. Veremos el impacto que tendrá esto en la sociedad española. No sabemos a ciencia cierta cómo se desarrollará y cómo afectará el conflicto en Ucrania. Y si nos basamos en lo que dice el informe, España va por buen camino, tanto en la erradicación de la pobreza como la desigualdad, que pueden ser dos elementos muy importantes a tener en cuenta de cara a lo que pueda resultar de 2021. Si se ha reducido la pobreza y la desigualdad se ha reducido también, puede ser un buen indicador de cara al impacto negativo que pueda tener la crisis económica y la subida la inflación y digamos el impacto que mencioné anteriormente de la guerra, ¿no? A nivel político y social. Luego, hay cuestiones que se han quedado pendientes, como es el medio ambiente, tanto en océanos como en tierra, que el informe sí que resalta que no ha habido avances significativos en estos últimos años. A nivel europeo también, por mencionarlo y enlazarlo, yo actualmente trabajo en proyectos europeos y digamos que el COVID tuvo un impacto importante en la financiación. Los fondos europeos siempre han existido. Lo que pasó con la pandemia fue que reorientó esos fondos y los adaptó más o menos a la época post-COVID. Pero también se incluyó mucho y se enlazó mucho la Agenda 2030 con los fondos europeos. No es que antes los fondos europeos estuvieran totalmente desviados del desarrollo sostenible, pero digamos que ahora está más centrado en algunos pilares como son el cambio climático, la igualdad, la digitalización de las empresas. Entonces estos aspectos pueden ser fundamentales si enlazamos tanto los fondos del gobierno español como los fondos europeos para potenciar la implementación de la agenda tanto a nivel nacional como a nivel de entidades locales. Porque cabe recordar que España es, si no es el primero, es el segundo país que más financiación recibirá de fondos europeos y el 10% de esa financiación irá para entidades locales. Ahora, hay un fenómeno importante que hay que tomar en cuenta en cuanto a esta implementación, perdón, en cuanto a estos fondos que llegan a España,
porque los ayuntamientos se han encontrado con que no tienen el personal técnico capaz de solicitar esos fondos y ejecutar ese tipo de proyectos. Ahora, como visión de país, ahí sí que hubo un fallo, pero no se previó la posibilidad de preparar a las personas previamente a la llegada de los fondos, y eso puede implicar que se pierda bastante dinero de por medio y que no se lleguen a implementar todos los proyectos que pretendía implementar el gobierno español. Entramos ya en la fase final de mi presentación. Aquí sí que me quiero detener porque yo creo que es lo que más nos interesa, y es las competencias locales como oportunidad para implementarlas. Las competencias locales para el caso del Estado español ya quedaron claras, como mencionaba en la Constitución del 78, en el artículo 173, y las competencias a nivel local en El Salvador también están en la Constitución, en el artículo 203. Y lo mencioné en la primera diapositiva y quiero volver a esta idea porque a mí es que en realidad me parece una reflexión bastante interesante. La administración local es la más cercana a la población y como tal tiene que aprovecharlo y convertirse en el referente de la implementación de la agenda. Es decir, los municipios tienen que apropiarse de esta agenda porque saben qué parte de esta agenda, qué elementos de esta agenda son fundamentales para su propio territorio. Digamos que en España estos últimos años estaba funcionando bastante bien y la propia Federación Española de Municipios y Provincias ha sacado su propia estrategia para la implementación de la Agenda 2030 y ODS. Es fundamental el trabajo que hace la Federación porque de cierta forma canaliza todos los esfuerzos de los municipios y permite que los municipios tengan ese marco de referencia, ¿no? Y posteriormente puedan implementar las estrategias en sus propios territorios, adaptándolas, dicho sea de paso, a cómo funcionan esos territorios. La Federación ha jugado un rol específico como entidad representativa de los intereses y de las demandas de las administraciones públicas locales, tanto a nivel operativo como a nivel de la relación Estado, comunidades autónomas y municipios. Porque la Federación, de cierta manera, no, claramente funciona como un interlocutor de los municipios frente a la Administración General del Estado y traslada esas demandas de la ciudadanía recopiladas, porque no podrían todos los ayuntamientos sentarse y relacionarse con el Estado, sino que a través de una entidad supramunicipal traslada todas estas demandas, todas estas solicitudes y todas estas problemáticas que sufren los territorios, y además presiona a nivel político para que esas demandas se materialicen. Yo creo que esto ha permitido logros realmente importantes, como las últimas convocatorias que se han lanzado a nivel estatal y de las propias comunidades autónomas, en la que se proponía financiar proyectos para implementar la Agenda 2030, pero no solo para implementarla, sino que también para sensibilizar a los actores de los territorios locales sobre la agenda. Cabe destacar que se ha generado cierto rechazo a la Agenda 2030 porque se ha vinculado por grupos diversos, como los grupos negacionistas o los grupos de las teorías conspiranoicas al respecto de la Agenda 2030. Entonces, la Unión Europea ha lanzado una estrategia para dar a conocer la agenda a los diferentes territorios y para que los territorios y la ciudadanía comprenda que la Agenda 2030 no es un mecanismo que competa solo a los estados, es una herramienta y una obligación de todos los territorios a nivel mundial.
No me quiero adelantar tanto en esto porque ya lo veremos en las sesiones del 26 y el 29 de abril, y ahí podremos ver cómo con casos concretos se ha materializado. Bueno, ya tendremos ahora una experiencia, la experiencia de Rafael, pero cómo casos concretos se han materializado la implementación de la agenda con ODS específicos en el Estado español. Es importante también que los territorios sepan qué ODS han de implementar, porque saben cuáles son los ODS que han de implementar porque conocen las problemáticas de su propio territorio. Pero bueno, como digo, no me quiero adelantar porque ya lo veremos el 26 y 29 de abril. De todas maneras, cuando acabe la sesión, creo que está mi correo en la guía y si no, lo puedo pasar posteriormente para que ustedes, si necesitan bibliografía o la de otros videos o lo que ustedes quieran sobre implementación de la agenda por municipios españoles, yo con mucho gusto lo puedo compartir. Ahora sí que me quiero detener un poco en una de las lecturas que subí al módulo, que es el desarrollo sostenible en los municipios españoles. Este estudio es muy interesante porque nos advierte de ciertas contradicciones que yo creo que como responsables de implementación de la agenda en el territorio nos podemos encontrar. Y aquí siempre volvemos al tópico, ¿no? al cliché de crecimiento económico no es igual a desarrollo sostenible. Y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque con este estudio se ha podido demostrar cómo en las zonas de gran concentración de turismo, zonas muy turísticas del Estado español, cabe recalcar que gran parte del PIB español proviene del turismo y eso fue uno de los grandes problemas en la pandemia. Se dijo que se tenía que replantear esa estrategia de crecimiento porque por una parte no era sostenible y por otra parte puede suceder que con una pandemia esa parte importante del Producto Interno Bruto deje pérdidas, ¿no? Y dejó muchas personas sin empleo. Por otra parte, se dio un caso muy contradictorio que también hay que tener en cuenta, sobre todo en el caso del Estado español y en el caso de municipios salvadoreños que a lo mejor puedan enfrentar esta situación, que municipios que están sufriendo el fenómeno de la España vaciada, es decir, territorios que pierden población de manera acelerada, se da el fenómeno de mejoras en las tasas de desempleo. Gran parte de la población de estos territorios se mueve a las ciudades y los trabajos tradicionales que se hacen en estos municipios poco a poco van desapareciendo. Y sin embargo, el desempleo ha caído. Tiene que ver también con la llegada de otras personas fuera del territorio a desempeñar actividades profesionales virtuales, que eso permite que estos territorios puedan seguir subsistiendo. Sin embargo, sin estudiantes, sin niños en los municipios, es muy difícil mantener los colegios abiertos y finalmente tienen que cerrar. Es un fenómeno que se está dando mucho aquí en España. De hecho, en la Comunidad Valenciana, donde yo resido, se ha creado una ruta turística para visitar pueblos de 99 personas, que son pueblos que realmente están en riesgo y se han buscado alternativas turísticas sostenibles para que estos pueblos puedan tener algún tipo de ingreso y se fomente un poco la llegada de personas al territorio. Ahora sí que ya aterrizamos en el aspecto más concreto de esta sesión. Voy a hablar un poco de los mecanismos, plataformas y otras iniciativas para implementar los ODS a nivel local en España. El gran representante de los municipios o la entidad portavoz de las demandas de los municipios
es la Federación Española de Municipios y Provincias. Y desde esta plataforma se ha asumido la implementación de la agenda como una prioridad. A partir de esta implementación de la agenda como prioridad de la federación y de muchos municipios que componen la federación, los municipios han asumido el rol de agentes decisivos en la implementación de los ODS. A partir de esta relación generada en la federación, surge la red de entidades locales para la Agenda 2030. Esta red cabe destacar que es una red que se compone por la voluntad de los municipios, pero con el compromiso de implementar los ODS de la Agenda 2030 de manera transversal, tanto en sus políticas locales y provinciales, como a nivel técnico y a nivel económico. Es decir, que esta iniciativa va un paso más allá de la mera implementación de los ODS en el territorio, porque pretende que esto sea un trabajo a largo plazo. Esto estamos hablando de apropiarse de la agenda y de aplicarla de forma transversal en todas las acciones que realizan los ayuntamientos. Esto mismo lo está pidiendo la Unión Europea, porque está pidiendo que se formulen proyectos. Por una parte, proyectos que sean replicables. Es decir, que si un proyecto funciona bien en Valencia, pueda ser compartido en otro territorio o pueda ser adaptado a otro territorio. Están pidiendo proyectos sostenibles, con estudios claros del impacto medioambiental, con foco en la igualdad, en todas las acciones que se realicen de los proyectos. Y lo novedoso de esta red es que tiene diferentes mecanismos de participación. Es decir, las entidades locales no están obligadas a ser socio titular. Entonces han creado diferentes mecanismos de participación en el que se puede ser o socio titular, es decir, se compromete en las instituciones a cumplir los objetivos y los propios principios de la red, o sea, los principios por los que fue creada la red. Se puede ser socio de honor, que es una figura de contribución dentro de la red, pero que no va más allá de ciertas participaciones puntuales. También se puede ser socio observador, que es para coordinarse con otras entidades e instituciones que estén dentro de la red, y se puede ser colaborador. Y aquí como colaborador lo interesante es que pueden participar tanto empresas, instituciones y entidades privadas que estén alineados con los ODS. Por otra parte, otro mecanismo, plataforma de participación es la Agenda Urbana Española, que se ha convertido en un marco estratégico de carácter voluntario y flexible, y que se dirige a actores públicos o privados que tengan alguna vinculación en el territorio. Estos, claro, como al ser una agenda centrada en los municipios urbanos, tiene un marco de actuación muy específico. A partir de esto, la Unión Europea vio con buenos ojos este tipo de iniciativa y lanzó la convocatoria para financiar planes urbanos de desarrollo. La primera convocatoria fue el año pasado. Hubo la convocatoria tuvo buena aceptación y se prevé lanzar una nueva convocatoria este año. La idea es que cada municipio urbano pueda tener su propio programa de desarrollo urbano que vaya alineado tanto con los principios de la Unión Europea como con la Agenda 2030. Entonces, este tipo de iniciativas son muy importantes porque van cohesionadas, se coordinan y permiten que el desarrollo, la estrategia de desarrollo lleve una lógica. Luego, además de estas estrategias, iniciativas, está la mancomunidad de municipios, que es la que yo mencioné anteriormente, donde actualmente laboro. Son agrupaciones de municipios en las cuales se pueden realizar proyectos en conjunto.
Existen las mancomunidades que son de carácter voluntario, como a la que yo pertenezco, y existen las que ya son mancomunidades con una estructura definida y agrupan a los municipios de la comarca. Eh, en los últimos 2 años, el gobierno autonómico valenciano ha sacado algunas convocatorias para mancomunidades que se relacionan con la implementación de los ODS. Actualmente, en la mancomunidad donde trabajo, tenemos un proyecto de sensibilización sobre ODS en diferentes actores de la mancomunidad, de la comarca. La idea es acercar los ODS a los pueblos del territorio para que la gente pueda conocer la agenda y pueda ser partícipe de diferentes actividades que se llevan a cabo. Es interesante este tipo de mecanismos, plataformas y otras iniciativas, porque se ha podido ver que existe replicabilidad de los distintos países. De hecho, con la financiación europea, se pidió a cada estado que realizara un plan nacional para acceder a los fondos y gestionar esos fondos. Esos planes tenían que estar alineados con la Agenda 2030 y con los principios y objetivos de desarrollo de la Unión Europea, que a la vez están basados también en la propia agenda. De ahí que el Estado español lanzara el Plan Nacional España Puede, y ahí se articularan las políticas palanca que que permitieron, en primer lugar, que España accediera a los fondos. De hecho, fue el primer país al que se le validó el plan. Permitió que España pudiera acceder a los fondos, que llegó un primer paquete, si no me equivoco, de 70.000 millones. Y por otra parte, permitió diseñar una hoja de ruta de lo que sería la implementación de este tipo de proyectos y de su vinculación con la agenda. A nivel de otras iniciativas, se sigue trabajando con políticas de cooperación de diferentes comunidades autónomas y de ayuntamientos, con la idea de alcanzar el famoso 0,7 de financiación. Actualmente, el gobierno autonómico, donde yo resido, ha incrementado la financiación para proyectos de cooperación. Se está trabajando en conjunto con organizaciones, ONG españolas y organizaciones locales en los diferentes países prioritarios de la cooperación valenciana, y se está buscando crear una forma de trabajo que permita que se realicen proyectos de gran envergadura y a la vez programas. Ya a lo mejor Rafael tiene luego un poco de tiempo para explicarnos su participación, porque la entidad donde trabaja Rafael es de las más importantes a nivel valenciano, y es la que quizás realiza proyectos de gran envergadura en Latinoamérica y en otros países como en Senegal, por ejemplo. Todo esto permite que exista una cierta visión de país, cierta cohesión en las distintas actuaciones que se llevan a cabo, y yo animo a las entidades locales de El Salvador a que busquen generar sinergias con organizaciones españolas para implementar proyectos en el territorio que vayan vinculados a la Agenda 2030. Una de las cosas que más se valora en la cooperación valenciana es cómo están alineados los proyectos que se formulan con la agenda. Entonces, si los territorios, si las entidades locales en El Salvador ya conocen la problemática de sus territorios, yo les animo a que con ese estudio previo, que es muy importante porque es
es parte fundamental del diagnóstico que se hace en la parte de la formulación. Si con ese diagnóstico y con esa capacidad de conocer las posibles soluciones de los diferentes problemas de los territorios, de los municipios, animo a que se busquen generar alianzas con organizaciones españolas para llevar fondos al país y que puedan desarrollar actividades, acciones y proyectos que ayuden a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Muchas gracias de verdad por la atención. He finalizado con esta parte. Solo espero haber podido transmitir las ideas que traía pensadas para esta sesión. Es un poco complejo condensarlo todo en un espacio tan breve, pero no quería hacer de esta sesión una sesión pesada. Ahora pasaremos a la presentación de Rafael García Matías. Él es presidente y fundador de Musol. Él nos explicará la experiencia de su entidad en la implementación de los ODS. Su entidad es una entidad municipalista, con lo cual consideramos que su experiencia en esta sesión era muy importante porque lleva a la práctica no solo el trabajo de una entidad municipal, sino también el trabajo en conjunto con las organizaciones, que era lo que yo me refería anteriormente, ¿no? Esa estrategia de trabajo de organización y municipios yo creo que es fundamental para no solo llevar fondos, sino que lograr el desarrollo de los territorios. Yo no me despido porque estaré con ustedes a lo largo de este módulo para todas las consultas que puedan tener o dudas que puedan tener. Con mucho gusto puedo contestarles. Está mi correo en la guía. Al finalizar la presentación de Rafael, abriremos un espacio para preguntas y respuestas o para lo que ustedes quieran o deseen compartir al respecto del tema. Al respecto de la evaluación, lanzaré las preguntas entre hoy y mañana para que ustedes puedan reflexionar, compartir sus experiencias. Si puede ser abrir otras preguntas al respecto del tema. Y no me queda más que nuevamente agradecerles y doy paso a Rafael. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a CECADE, también a Alberto, a Claudia y a Lisandro, ¿no? por haberme abierto este foro que a mí me parece muy importante, un poco para transmitir, presentarnos como organización, ¿no? Y darles a conocer lo que es nuestra experiencia, ¿no? En eso. Bueno, decirles que quizá, y un poco para empezar, un poco decir que yo lo que haría sería presentar a mi organización. Nosotros lo hacemos en el año 1998, de la mano de un grupo de profesionales, expertos e investigadores en la administración local. Es decir, realmente los integrantes en aquel momento y también mayoritariamente en este momento somos personal que trabaja en los municipios, ¿no? Bueno, Musol tiene una vocación dirigida al trabajo con los entes locales y está especializada en el fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales de los países del sur y defiende, o sea, como bandera, los valores democráticos, la justicia social, la equidad y los derechos humanos. Bueno, yo un poco nos han pedido que habláramos del proyecto de bibliotecas, ¿no? Cómo a través de las bibliotecas difundimos los ODS y un poco cuál es el papel que juegan los ODS en Musol. Bueno, nosotros los observamos y los contemplamos en tres, digamos, aspectos. Un primer aspecto es la implementación en los municipios aquí, en el territorio. Otro aspecto es cómo incorporarlos a nuestros proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en los países donde trabajamos. Y un tercer punto que me parece en el que estamos incidiendo mayoritariamente aquí a través de las otras dos experiencias es labores de sensibilización a la ciudadanía. Porque de verdad nos lo planteamos
como muy seriamente cómo es posible llevar los ODS a la ciudadanía. ¿Sí? Porque por primera vez, como conocen, seguramente por lo avanzado del curso ya, los ODS no son como fue la Agenda de Desarrollo del Milenio, ¿no? Que era cómo hacer mejor la cooperación dirigida del norte hacia el sur, de los ricos hacia los pobres, ¿no? Un poco en ese esquema vacío, ¿no? Y que no compartimos, ¿no? La Agenda 2030 está formulada para implementarse aquí y allá, en todas partes. O sea, tiene en cuenta a los ciudadanos, sus necesidades y lo quiere implementar. Y por lo tanto, no es una agenda de gobierno, no es una agenda de poderes públicos, es una agenda de todos. Y la agenda, cuando uno lee la declaración, se plantea y llega a la conclusión de que también los ciudadanos como ciudadanos estamos comprometidos. Es decir, no solo como Fundación Musol, sino yo, Rafael, también estoy comprometido, también he de hacer algo. Y esa es la tarea que yo creo que es la más compleja a la que se enfrenta la implementación de la agenda. O sea, cómo hacer que los ciudadanos, las instituciones, las organizaciones, la sociedad en definitiva se integre como actor de los ODS también, como actor para llegar a su desarrollo. Es una cuestión. Bueno, un poco siguiendo en el paso de decir que bueno, nosotros nos incorporamos a los ODS en la implementación con varios programas, ¿no? Bueno, los incorporamos a proyectos de envejecimiento activo. Es decir, a la gente mayor de los municipios la incorporamos y tratamos de vincularle, de comprometerle con los ODS. Lo hemos incorporado a actividades extraescolares, es decir, a actividades que se realizan después de acabar lo que serían los programas oficiales de enseñanza. Lo incorporamos a la educación permanente de adultos, lo hemos incorporado a la formación de políticos, a la sensibilización de funcionarios y finalmente a la cuestión a las bibliotecas. Porque a mí me llama mucho la atención en un momento determinado que escuchamos aquello de que todo está en los libros. Por lo tanto, nos parece muy importante que la gente que va a buscar a los libros, a sorprenderse, a encontrar también en las bibliotecas, luego explicaremos cómo, ¿no? Encontrar también a los ODS. ¿Y cómo llegamos a las bibliotecas? Nosotros, a través de un proyecto que ejecutamos precisamente en el Ayuntamiento de Valencia, creo que fue en el año 2016, 2017, recién aprobada la agenda, nos atrevimos a implementar un proyecto que tenía por objeto nada más y nada menos que implementar los ODS o abrir una línea de implementación de los ODS en el Ayuntamiento de Valencia. Estoy hablando de un municipio que tiene alrededor de 1 millón de habitantes, ¿no? Era una tarea y además con un pequeño proyecto, porque tampoco tenía grandes recursos. Nos incorporamos, bueno, y abrimos una línea de trabajo, ya digo, con funcionarios, con la ciudadanía, con los políticos, con las asociaciones de vecinos. O sea, se hizo un trabajo grande y también no hay tiempo material ahora para que yo les hable de este proyecto, pues ocuparía seguramente más de una tarde, pero a través de él nos damos cuenta que bueno, abordar de golpe todo el ayuntamiento sería casi una locura, ¿no? Era una ambición tremenda. Entonces entramos y decidimos entrar en el servicio de bibliotecas. Entonces elaboramos digamos, que teniendo en cuenta que la biblioteca está en presencia y arraigo territorial en todo el término municipal, en todas las ciudades, y se optó por implementar el proyecto de hacer un programa para extenderlo, digamos, primero en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Esto es un territorio autónomo, como ha explicado Alberto hace un momento, es decir, una parte del Estado con 3 provincias y alrededor de, no sabría cuántos son, creo que son 500 y pico municipios. Bueno, pues tratamos de incorporarlo aquí y posteriormente lo hemos ido implementando en todo el Estado. En Galicia hemos hecho un curso con el apoyo y
y sostenimiento del Fondo Gallego de Cooperación, que es algo parecido al Fondo Catalán, que se integran, que financia este proyecto, al parecer. Lo hemos hecho en Castilla y León, en Extremadura, en Cataluña, en las Islas Baleares, en Murcia, Comunidad Valenciana, como les he dicho, Andalucía, etc. O sea que es un programa que llevamos ejecutando pues, prácticamente del año 2017-2018 hasta la actualidad en varias ediciones, y en el chat les he puesto un enlace donde pueden encontrar lo que fue la primera edición, que yo creo que es un muy buen instrumento de trabajo, ¿no? Bueno, realmente hemos en este momento en 2 ediciones, en más de 100 bibliotecas de toda España. Bueno, y tengo que decir también que este es un programa de las bibliotecas. No sé cómo será en su país, ¿no? en El Salvador, pero acá el personal bibliotecario es un personal magnífico. Es decir, hemos encontrado, no hemos ido a trabajar con un socio que estaba pasivo y que se encontraba, sino es un socio activo. Es decir, de momento las bibliotecas, digamos que casi nos han superado. Hay tanto entusiasmo en las propias bibliotecas, en las bibliotecarias y bibliotecarios, que en el personal del museo que va a implementar digamos, los proyectos. Tiene el programa de bibliotecas sostenibles de Musol tiene 2 dimensiones, una política y otra funcional o técnica, es decir, trata de sensibilizar tanto a los políticos como al propio personal bibliotecario. Y además tiene 2 ámbitos, hacia dentro, generando un proceso de transformación de las propias bibliotecas y de los actores políticos, y la creación de un compromiso cívico hacia el exterior, ¿no? Bueno, ya el proyecto Bibliotecas Sostenibles, un poco podemos entrar, el que les voy a contar, fue el de los primeros que ejecutamos, fue financiado por la Generalitat Valenciana y ejecutado en el año 2019. Aquí ponemos que se ejecutó en varios municipios, tenía un presupuesto de 48.000 euros y preveía unos beneficiarios de 4.000 personas y distribuidas como figuras, como pueden ver en la presentación, ¿no? Bueno, realmente intervinieron, es un proyecto ya desarrollado y por lo tanto le podemos contar que intervinieron, pues, imaginaos ahí unas cuantas bibliotecas de todo el ámbito de la Comunidad Valenciana. Bueno, ¿cuál era el objetivo general? Era contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía valenciana comprometida con la Agenda 2030 en los ODS. Este es prácticamente, como les comentaba, es un proyecto puramente de sensibilización. Es decir, es un proyecto que sitúa a las bibliotecas municipales como actores para la difusión y para el compromiso de la ciudadanía y de los propios políticos en la Agenda 2030. Y el objetivo específico era integrar la Agenda 2030 en los ODS en las bibliotecas de la Comunidad Valenciana. Bueno, se promovieron políticas públicas locales, los gestores de las bibliotecas digamos, sensibilizaron y además incrementaron sus capacidades y se realizó una experiencia política testando modelos de intervención innovadores adaptados a las especificidades de los grupos de usuarios de los servicios bibliotecarios. Posteriormente veremos cuáles son las actividades que se desarrollaron y verán cómo a través de las actividades y a través de las bibliotecas se llegó a gran cantidad de población. Bueno, había 3 actividades fundamentalmente. Se realizó una campaña de comunicación hacia adentro y hacia afuera, con reuniones de incidencia política, y se elaboraron, en esas reuniones, se elaboraron de forma participativa propuestas de política. Posteriormente se elaboró un manual, el manual que les hemos adjuntado el link, que pueden acceder al mismo, que tenía por objeto difundir el material y era un instrumento para realizar cursos de formación bibliotecaria. Posteriormente se elaboró un programa integral de introducción de los ODS en los servicios bibliotecarios, y aquí se hizo lo que viene acompañando a todos los proyectos uno tras otro. Se presentaron exposiciones fotográficas con expositores de propuestas de lecturas sobre los ODS dirigidas al público de las bibliotecas.
nos introdujimos en los clubs de lectura, incorporando a estos clubs precisamente material, libros fundamentalmente que tuvieran algo que ver con el logro de los ODS. Incluso, de hecho, el propio proyecto adquiría libros que posteriormente lo utilizaban los clubes de lectura y posteriormente se quedaban en la biblioteca. Posteriormente se realizaron talleres innovadores de robótica educativa y diseño en impresión 3D en los que se trataba de los ODS dirigidos al público joven de las bibliotecas. También se realizaron capacitaciones al grupo de jóvenes para convertirlos en booktubers para el desarrollo sostenible. Es decir, esta actividad de jóvenes, o sea, se hacían cursos para formar booktubers para que a su vez tuvieran como centro de actuación los ODS. Y también para los menores, porque realmente también las actividades se dirigían no solo a un determinado público, sino a mayores, a jóvenes e incluso a niños, ¿no? Por lo tanto, a través de las actividades como cuentacuentos, taller de programación informática, libros humanos, etc., ¿no? Sabrán que es un proyecto que realmente se ubica en las bibliotecas, pero que abarca gran cantidad de actividades. Aquí podemos ver fotografías de taller de impresión, cuentacuentos para niños, las bibliotecas humanas, donde una persona cuenta sus vivencias, ¿no? Y cómo ha ido sorteando los inconvenientes y demás y avanzando, ¿no? Y aquí otra de una booktuber que trabaja habitualmente con los proyectos de bibliotecas y que es un buen modelo, es una buena manera de entrar en los más jóvenes, como saben, porque el gran problema de la comunicación es ese, ¿no? Bueno, como he leído, el proyecto pone a disposición de las bibliotecas y de los usuarios un manual para abordar la Agenda 2030 de la biblioteca y ofrece un amplio abanico de actividades para el público general, exposiciones, etcétera, y acciones específicas, ¿no? Bueno, hay formaciones presenciales y online que van destinadas al personal bibliotecario, al voluntariado y a los autores que dinamizan las actividades como cuentacuentos o clubs de lectura. Es decir, esta sería la formación hacia dentro. Es decir, no solo a las bibliotecas, sino al personal bibliotecario, al voluntariado y a los actores que dinamizan las actividades. Es decir, las personas saben que hay antes que implementaron este programa, hay cuentacuentos y club de lectura. Pues bueno, era de alguna manera como penetrar dentro de estas actividades y cómo formarlas realmente en los ODS, darles a conocer la agenda, era el primer paso, y posteriormente proporcionarles, digamos, instrumentos. Para las formaciones se desarrolló material específico, sobre todo el libro, como verán, que es muy útil, yo creo, espero y deseo que lo puedan utilizar, que es el Manual de Bibliotecas y Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es válido sobre todo para el personal bibliotecario, pero también para, digamos, los usuarios de la biblioteca, ¿no? Los cursos normalmente están estructurados en 3 módulos con una duración de aproximadamente 5 horas por curso y se realizan en una jornada. No trata de ser invasivo, pero imagínense la cantidad de bibliotecas a las que hemos llegado, más de 100 bibliotecas en este momento. El curso consta de una introducción teórica, la Agenda 2030, para darla a conocer, su pertinencia, es decir, cómo adaptarla a las bibliotecas, y posteriormente la exposición de actividades dirigidas a los diferentes usuarios, dinámicas, etc. Expositores. Bueno, Busol destinó a este proyecto, bueno, cuenta con gran cantidad de exposiciones, pero para el proyecto dedicó 6 exposiciones fotográficas con paneles explicativos haciendo referencia a los ODS, con lo cual se asegura la finalidad educativa de las exposiciones dirigidas al conocimiento de la agenda, ¿no? Es decir, tenemos exposiciones que van rotando de distintas comunidades autónomas. Bueno,
suelen ser muy dinámicas y sobre todo muy didácticas. Y no se trata de hacer un cuadro, sino van acompañadas con paneles explicativos, ¿no? Que acompañan, de modo que se va a una biblioteca, al mismo tiempo se hace la exposición cuya actividad va a, digamos, a sensibilizar y a llegar incluso más allá de las propias bibliotecas. Y hay expositores que son lugares o material, ¿no? Unas estructuras de madera que se colocan en las bibliotecas donde se exponen libros relacionados con los ODS, bien sea de fondos de la propia biblioteca que los elige o los adquiridos por un museo, los cuales una vez finalizado el proyecto son 3 días en la biblioteca. Es decir, se compra un libro, no, si son para el club de lectura, saben que son uno para cada lector, se distribuyen, hay una reunión donde se habla y se comenta el curso, su vinculación con los ODS, posteriormente devuelven el libro y se queda para la biblioteca, y posteriormente para que haga el uso que tenga por conveniente. Bueno, aquí, como hablamos, las actividades con los adultos son los clubes de lectura para proponer y comentar por personas expertas los títulos. En ocasiones, cuando podemos, pues a los clubes de lectura van los propios autores o va una persona que tiene una gran o un buen conocimiento sobre las materias. Bueno, posteriormente se fomentan grupos literarios sostenibles, ofreciendo lecturas, por ejemplo, sobre destinos turísticos abordados desde la perspectiva de la sostenibilidad, novelas, ensayos, que permitirán, es decir, un poco ver que el viajero tenga otra visión, ¿no? de su viaje, ¿no? Y acercarse a un lugar geográfico conociendo aspectos relacionados con el desarrollo sostenible. Y en el encuentro con los libros humanos, ahí hemos tenido grandes experiencias y esto es muy interesante, ¿no? Son, como les he dicho, personas que explican sus historias de vida al haber vivido experiencias normalmente de especial interés o relevancia. A veces personas que han tenido que desplazarse de sus lugares de residencia y que han pasado por situaciones complejas que han ido venciendo, ¿no? Y un poco resaltando todo esto, ¿no? Bueno. Las actividades para el público juvenil, como les decía, son los talleres formativos en robótica educativa y de diseño e impresión 3D. ¿Por qué esto? Es decir, claro, el proyecto trata de aproximar los ODS y no puede hacerlo de la misma manera a cada uno, digamos, de aquellos a los que se dirige la sociedad formada, al menos podríamos distinguir jóvenes, adultos, o sea, mayores, jóvenes y digamos, niños infantiles, ¿no? Y para cada uno utiliza una técnica o algo que sea capaz de aproximarlo, ¿no? En este caso, los talleres formativos en robótica educativa y de diseño e impresión en 3D son impartidos por personal especializado. Es decir, estas no son actividades que el proyecto contrata externamente porque todavía no están... No tenemos, digamos, expertos dentro de la organización, pero sí que bueno, pues son esas herramientas que nos aportan las nuevas tecnologías y que hace que se incorpore el público juvenil a estas actividades, ¿no? Yo qué sé, utilizando. Y luego la otra actividad que también llama mucha atención, saben que los booktubers en este momento tienen una gran aceptación por el público juvenil. Y bueno, la formación está a cargo de personal especializado también y conocido en las redes sociales. Normalmente se buscan ya a personas que ya tienen un nombre en las redes sociales y que ya son conocidas y se dirigen temas, o sea, aborda a su vez un tema referido a ODS y orienta sobre lecturas atractivas, aborda temáticas relacionadas con el desarrollo. Y el curso tiene 2 partes. Una parte que es el booktuber haciendo todas estas actuaciones como un booktuber más y otra parte donde se realizan pruebas de vídeo y técnicas de campaña en redes sociales. Y también se trata de hacer formaciones para que jóvenes de los que asisten puedan convertirse posteriormente en booktubers. Para la agenda infantil, como hemos dicho, los cuentacuentos sostenibles. Saben que los cuentacuentos son una actividad tradicional dirigida al público infantil, ya de 4 a 8 años. Profesionales del sector seleccionan una serie de cuentacuentos solidarios
En este campo decir que Mussol ha elaborado bastantes cuentos, digamos, que posteriormente se utilizan aquí. Se han elaborado, a veces se ha encargado externamente y otras veces se ha elaborado por el propio personal, por pues, vivencias de algún libro sobre un cuento sobre Guatemala, hay 2 libros sobre África, otros sobre Baleares, en fin, donde se cuentan historias relacionadas con el agua, relacionadas con el cuidado del medio ambiente, etc. Y cada personal bibliotecario realmente puede elegir cuanto la actividad aquella que se adapta más a su público infantil. Es decir, que bueno, hemos vivido la desgraciada experiencia online que nos ha llevado la COVID, pues ha hecho que incluso estas actividades hayan tenido que ser la mayor parte llevadas a cabo a través de online, ¿no? Y luego también, como pese a que es público infantil, también un poco la manera de incorporarlos son las nuevas tecnologías, pues hemos hecho también para el público infantil talleres de programación informática dirigidos al público infantil de 8 a 12 años. La simplificación de la programación informática permite adoptar los ODS en el público juvenil. Es decir, lo que se trata en definitiva es en cada uno de los de aquellos a los que se dirigen, es decir, por un lado, políticos y bibliotecarios, los propios actores que están dentro, y todo lo que comporta el personal municipal, sensibilizarlo, formarlo, darle los conocimientos y demás. Y posteriormente, todos aquellos que están cómo trasladar a la sociedad a través de la biblioteca. Y hemos visto actividades para el público mayor, para el público juvenil y actividades para el público infantil, ¿no? Yo creo que acabamos abordando y cerrando, como verán, a través de lo que son las actividades en las bibliotecas. Realmente el impacto que tiene en la sociedad es muy grande. Obviamente, más en los usuarios de las bibliotecas, pero bueno, yo creo que estas tienen realmente un alcance, digamos, y una capacidad multiplicadora muy importante. De hecho, como los logros alcanzados, ha sido por un lado, como he dicho, el efecto multiplicador de los resultados esperados. Luego, un impacto que ni siquiera nosotros habíamos previsto en cuanto a la incorporación y asunción de los ODS en los servicios municipales bibliotecarios. Bueno, ya desde el primer momento observamos que el personal bibliotecario, las bibliotecarias y los bibliotecarios realmente nos superaron. O sea, asumieron el proyecto y se pusieron a trabajar con él con tanto entusiasmo que los cursos que hacíamos de formación dirigidos a ellos y demás estaban completos, nos veíamos en la obligación de repetirlos, en ocasiones teníamos que decir que no. Y bueno, y hemos tenido además una demanda continua y de cursos de esta naturaleza, de tal modo que, como les he dicho, este es un programa que estamos llevando a cabo todavía en la actualidad y estamos difundiendo, que lo que nos han obligado es no solo a estos cursos y estas formaciones que hacemos, ir, digamos, perfeccionándolos e incrementándolos, es decir, incorporando cada vez más elementos a estos cursos, ¿no? Y eso ha venido por el gran impacto que el proyecto ha tenido en el personal bibliotecario. Bueno, gran impacto en el número de bibliotecas que participaron en el proyecto. Siempre, no sé lo que ocurre, pero acá en las actividades de sensibilización, en ocasiones es difícil tratar de llegar a los municipios, a las bibliotecas y tal, porque hay que explicarles mucho y son bastante, digamos, cuidadosos como dar entrada a sus instalaciones y a sus organizaciones a algunos sectores. Por aquí fue todo lo contrario. Aquí las bibliotecas, los municipios nos pedían que por qué no me toca a mí, por qué no voy, y ya digo que ha sido un gran impacto. Sí que hubo la imposibilidad de medición del grado de consecución de los cambios actitudinales en la población beneficiaria. Este siempre es un proyecto, es un programa en muchos proyectos de sensibilización, porque realmente la medición del grado de... ahí realmente cuando tenemos indicadores
del logro de objetivos y demás. Hay algunos que son muy fáciles, ¿no? Son muy automáticos, pero aquí cambios actitudinales y demás, después de lo producido por la COVID y tal, ha sido como muy complicado, ¿no? Muy complicado cómo medir exactamente cuál ha sido el impacto, ¿no? Sí que nos da alguna idea por la valoración que se hace, que es muy positiva, del impacto y la replicabilidad de las acciones a través de la utilización de redes sociales y nuevas tecnologías. Ahí nos han pedido desde siempre gran demanda. Eso nos hace pensar que digamos, el impacto ha sido muy poderoso, ¿no? Sí, y también se valora como muy positivo, es decir, porque entrar al público juvenil, no como entrar en el público juvenil, que en definitiva es un agente multiplicador muy importante. Yo creo que aquí ha habido una gran, digamos, un gran impacto del proyecto, ¿no? Bueno, al final del proyecto nos formulamos algunas autorrecomendaciones, ¿no? La primera era la replicabilidad del proyecto. Bueno, aquí nosotros nos vimos que era necesario continuar trabajando en este ámbito, porque era uno de los sectores más importantes donde podíamos tener más, digamos, más impacto. De hecho, esto ha sido entendido también por los financiadores, porque de hecho vienen financiando año tras año este proyecto, es decir, porque a través de las evaluaciones que se van realizando van dando resultados positivos, ¿no? Bueno, es como recomendación que aparecía en aquel primer, era incorporar una estrategia de transferencia de conocimiento y generación de capacidades de la biblioteca, cargos políticos que garanticen la continuidad de réplica de las acciones en el tiempo y a medio plazo, permitiendo incrementar. Bueno, realmente decir que pese a la pandemia y pese a todo lo que ha ocurrido, realmente esto se ha conseguido, ¿no? Realmente, como decía, por una parte, el proyecto ha continuado realizándose online, los cursos a los bibliotecarios, incluso algún otro de estos que les hablábamos, ¿no? Como cuentacuentos, etcétera, etcétera, se siguió durante la pandemia, siguió habiendo mucho público para ello, y luego la estrategia de transferencia de conocimiento y la profundización, ¿no? Cada vez más, ¿no? Sobre todo cómo abordarlo por parte de la biblioteca y demás, se ha ido perfeccionando en los cursos de formación dirigidos a bibliotecarias y bibliotecarios, que cada vez incorporan más aspectos técnicos, más dinámicas de cómo ir avanzando, ¿no? Bueno, es efectivamente lo que decía, se ha abordado a través de capacitaciones específicas para transversalizar los ODS en los servicios bibliotecarios. Realmente lo que ocurre a veces es que hay movilidad en el personal que aborda las bibliotecas y por lo tanto esto obliga un poco a sentarlo, ¿no? Y sobre todo, una cuestión que también nos parece muy importante es cómo sensibilizar a los propios políticos, ¿no? Aquí a veces hay una cierta continuidad de partidos y de responsables y tal, pero también hay bastante alternancia. Y si hay un elemento que es esencial es la voluntad política, ¿no? Para llevar a cabo un programa y por lo tanto sensibilizar, o sea que los políticos entiendan que esta es una actividad demandada, pues nos parece una cuestión básica. Por lo tanto, en eso estamos, ¿no? En tratar de sensibilizar, de implicar, de que los políticos se apropien realmente del proyecto, de que lo sientan suyo, profundizar cada vez más en digamos, en los aspectos técnicos por parte de bibliotecarias y bibliotecarios y comprometerlos y probablemente continuar con todo este tipo de actividades, digo, modernizándolas en cierto modo, como ahora veremos un poco, quizá para concluir, ¿no? Para concluir, es la incorporación, o sea, como les decía, el proyecto ha ido evolucionando, ¿no? Y hemos ido incorporando cada vez, incluso en ocasiones las propias bibliotecas nos lo demandan, en otras ocasiones somos nosotros, o sea, que pese
a que el armazón, el gran armazón del proyecto sigue siendo el mismo que era inicialmente. Digamos, los contenidos van evolucionando en función de los cambios, ¿no? que se van produciendo tanto en el personal como digamos, en la propia sociedad, ¿no? De hecho, por decirlo de alguna manera, ni siquiera los contenidos, o sea, se formula un proyecto y ni siquiera los contenidos que están formulados son tan rígidos que impidan realmente su modificación. Realmente cada biblioteca acaba junto con el proyecto diseñando y cambiando, alternando, señalando fechas, señalando contenidos, etcétera, ¿no? Por lo cual es decir, que es un proyecto muy dinámico, quizá por eso es un proyecto que tiene una larga duración. Bueno, yo, para terminar, me referiría a los laboratorios bibliotecarios, un nuevo elemento que estamos incorporando, ¿no? Los cambios producidos en estos años, ¿no?, han influido en el funcionamiento de las bibliotecas y agentes de lectura, generando un nuevo modelo de biblioteca como un espacio social de desarrollo del conocimiento que ofrece herramientas y actividades de manera personalizada y colectiva. Es decir, como decía al principio, todo está en los libros, ¿no? Es a través de la biblioteca lo tiene. El Ministerio de Cultura español ha puesto en marcha un proyecto innovador de bibliotecas denominado Laboratorios Bibliotecarios, espacio para la creación y experimentación colectiva. Es decir, laboratorios para la creación y experimentación colectiva a través de las bibliotecas, que propone la creación de laboratorios ciudadanos en bibliotecas. Los laboratorios ciudadanos han sido definidos por la Unión Europea como entornos de innovación centrados en las necesidades e intereses de las personas usuarias del laboratorio, que de forma conjunta participan en la co-creación de procesos innovadores con un impacto social significativo en el entorno. Es decir, a través de la biblioteca, un poco para simplificar, es decir, a través de la biblioteca, de los conocimientos que hay en la biblioteca, de las personas usuarias, debaten y discuten sobre algún proceso innovador y que afecte a sus sociedades, ¿no? Yo creo que se vendría a ser realmente una cuestión muy interesante. Porque las bibliotecas son espacios de co-creación. Son instituciones públicas en las que personas se juntan para crear en común. Unos aportan ideas y otros se suman para hacerlo realidad. Es algo, si el libro, la lectura de un libro provoca un proceso de reflexión, ¿cuántos de nosotros no hemos terminado de leer un libro o incluso un capítulo de un libro y inmediatamente se nos ha ocurrido de momento que, bueno, nos ha surgido una idea que posteriormente quizá la abandonamos y se queda ahí ya para siempre? No sabemos si sería bueno o malo. Imaginaros que esa idea que se aporta, de momento estamos junto a otros que tienen una capacidad de aceptarla, ponerla en marcha, etc., ¿no? Bueno, las bibliotecas integran en estos laboratorios agentes, investigadores, administradores, organizaciones privadas, ciudadanía, creando redes, ¿no? Grupos que tienen más o menos intereses. Ahí, en estos laboratorios, las comunidades identifican tanto los desafíos sociales y a la vez plantean soluciones para resolverlos a través de procesos de innovación. Ahí, es lo que decía, hay una lectura, hay algo, ¿no? Se reflexiona sobre qué problemas tiene en ese momento una ciudad, la sociedad en particular o algo. Y bueno, y entre todos se plantea alguna solución y bueno, la idea del ministerio, en este caso, es convertir la biblioteca en un agente clave para la creación de conocimiento y la innovación ciudadana a través de la experimentación colectiva en un entorno completamente abierto, ¿no? El Sol se ha hecho eco de esta cuestión y como ya tenemos en marcha un proyecto, estamos dentro de la biblioteca y sobre todo si hay un espacio de innovadores y co-creativo son los bibliotecarias y bibliotecarios, bueno, pues hemos ahora incorporado ya a los nuevos proyectos que tienen en marcha actividades como campañas de comunicación sobre la Agenda 2030 y el papel de las bibliotecas como dinamizadores del entorno, estudio de identificación y sistematización de recursos que permitan aplicar la metodología de laboratorios ciudadanos,
elaboración de una guía para la utilización de los recursos disponibles para el personal bibliotecario en la implementación de la Agenda 2030 en los laboratorios, un curso de formación sobre metodología de laboratorio y cursos de sensibilización transversales, ¿no? También realizar laboratorios bibliotecarios interdepartamentales, un taller participativo de bibliotecas con laboratorios interdepartamentales para detectar posibles mejoras de cara a la realización de los laboratorios abiertos a la ciudadanía, elaborando un manual, que es lo que solemos acompañar, en base a las experiencias obtenidas, puesta en marcha de algunos laboratorios junto con la ciudadanía, comunicación de los proyectos de acciones desarrolladas en el marco de los laboratorios y acompañamiento y apoyo de los proyectos con menos recursos. Saben que uno de los problemas cuando hablamos de bibliotecas, supongo que eso pasa igual en El Salvador, pues es que hay bibliotecas de distintos tamaños, hay bibliotecas grandes, con mucho personal y muchos recursos, y otras bibliotecas que son con menos. Bueno, he tratado de ceñirme más o menos a un tiempo que me habían concedido. Yo sé que finalmente parece mentira, ¿no? Pero frente a la gran cantidad de cuestiones que se pueden hacer en el marco de uno de los servicios que prestan los municipios, que son las bibliotecas. Realmente el universo que se abre es tan grande que a la hora de actuar respecto a los municipios y entes locales, que bueno, que yo creo que tenemos ahí un largo camino que ojalá podamos conocer también sus experiencias y un poco traerlas para acá. Porque realmente, yo un poco concluyo aquí, yo decía al principio, uno de los temas, y también quiero concluir ahí, uno de los es cómo incorporar a la ciudadanía, a la sociedad civil, como actor para el logro de los ODS, como actor, no como receptor exclusivamente, sino como actor, digamos, de los ODS. Porque también, y ese, bueno, se refería Alberto a los aspectos jurídicos, no sé cómo le llamaban, las herramientas, ¿no? a la legalidad, al marco jurídico, ¿no? Y un poco desde Museo tuvimos ocasión de reflexionar sobre este tema y bueno, resulta que, como saben, la Agenda 2030 es una declaración, por lo tanto no es un trazado y por lo tanto no es una norma jurídica que obligue y bueno, y al menos en derecho español hay muchas digamos, iniciativas y hay, se aconseja, hay quizá algún incentivo pequeño a veces, pero todavía que, al menos que yo conozca, digamos, es obligatorio para los municipios implementar la Agenda 2030. Sin embargo, no me cabe duda que lo que son los poderes públicos implementarán la Agenda 2030 porque yo creo que, al menos en España, están comprometidos. Tanto municipios, provincias y tal, acabarán implementándolo. Pero no estoy tan seguro que eso se haga, digamos, que los ciudadanos se incorporen como actores a esta labor. Y yo creo que ahí está el gran reto, ¿no? Bueno, nada más, agradecerles. Soy consciente de que hemos contado muchas cosas, tanto Alberto como yo, en muchas cosas en un espacio corto, pero por eso quedo a disposición de ustedes por si quieren que responda a alguna cuestión. Muchas gracias. Gracias, Rafael, por la intervención. Da la casualidad que justamente este proyecto lo conozco muy bien. No sé si te lo comenté en algún momento, pero fui el evaluador de una de estas ediciones del proyecto. Y la verdad es que sí que pude comprobar a partir de lo que decían los usuarios del impacto que había tenido este proyecto en las personas. Es una experiencia muy importante, un proyecto muy importante eh, que ha tenido buena acogida por parte de los municipios. Es una muy buena estrategia para acercar las bibliotecas a personas mayores y a otros colectivos que de otra manera a lo mejor no podrían acceder. Rafael conoce muy bien también cómo es el tema de la España vaciada y es preocupante lo que sucede y lo que seguirá sucediendo si no se lucha
contra esta problemática. Nuevamente, gracias, Rafael. Voy a abrir el espacio para preguntas, dudas o cualquier reflexión que quieran hacer los participantes. De todas formas, he dejado mi correo ahí por si alguien no quiere hacerlo ahora, sino que quiere hacerlo posteriormente. Yo con mucho gusto puedo contestar. Lo de las preguntas y reflexiones las abriré entre hoy y mañana para que puedan empezar a participar. También cuando hayan leído el material que he subido. Y nada más eso. Abro ahora el espacio para la participación de ustedes. Muchas gracias, Alberto y Rafael, por sus presentaciones. Me gustaría quizás adelantarme un poco a las preguntas que puedan formularlos y las participantes. En el caso de Rafael, me pareció muy interesante bueno, el diseño y la implementación de este proyecto, el cual creo que nos deja muchas lecciones aprendidas en el caso de El Salvador. Y a mí me gustaría saber cuáles fueron los principales desafíos para la implementación de este proyecto de bibliotecas sostenibles y cómo desde Musuelas pudieron superar en el proceso de diseño e implementación. Para Alberto, me gustaría, bueno, tú mencionaste cómo es el entramado institucional en el cual los municipios a través de la Federación de Municipalidades en España pueden ser la voz de estas necesidades específicas en el marco del trabajo que realiza este ministerio de Agenda 2030. En el marco de eso, Alberto, ¿qué experiencias y buenas prácticas puedan ser extraídas de la experiencia española para la implementación de procesos de localización en El Salvador? Ya que tú también conoces un poco cómo funcionan las cosas acá en el país, algunas reflexiones que podrías darnos al respecto. Bueno, por orden, ¿no? Me han hecho, Sí, habéis gracias, hecho Rafael. primero yo, muy corto, ¿no? Muy corto. Precisamente, imaginaros, este es un proyecto, como decía, que planteó pocos problemas, muy pocos problemas. Aparece la idea, la identificamos, como dije, en el Ayuntamiento de Valencia, junto con, estamos ejecutando cómo implementarlo en todo el municipio, ya digo, grandísimo, entrando en contacto con muchos servicios, y se abre, vemos posibilidades, entramos y rápidamente obtenemos una cuestión en la que solemos tener dificultades, es que para apoyar la solicitud de los proyectos, bueno, ocurre igual con los proyectos de cooperación, no los podemos hacer en el aire, siempre deben venir, digamos, acompañados de un compromiso de alguna manera por parte del propio municipio que lo va a, digamos, a implementar en el caso de obtener la financiación, tenemos que obtener un compromiso. Bueno, quizás en la primera edición encontramos alguna pequeña dificultad ahí. Pero una vez continuamos, digamos, ahí no encontramos ninguna gran dificultad que no fuera sensible. No se me ocurre marcar ninguna cuestión, porque ya digo, encontramos un actor dentro de la biblioteca, una directora y directores de bibliotecas, digamos, colaborador magnífico, excelente, y no sabría decir que remarcar más allá de, a lo mejor puntualmente, por razones que no son probablemente del proyecto, hubiera podido algún incidente, pero ni siquiera lo recuerdo. Entonces, no hay ningún problema en este respecto. Muchas gracias, Rafael. Lisandro, tomo la palabra. Con tu permiso. Gracias. A ver, con lo que me planteabas, ya, creo que me conoces bien porque me has llevado a que logré enlazar la realidad del contexto español y el contexto salvadoreño. La federación, bueno, recordemos que la democracia española es bastante reciente, ¿no? Hay que recordar que en el 78 es cuando se aprueba la Constitución, y a partir de ahí empieza la transición hasta ahora. Y en el momento en el que se crea la Constitución se establece esa autonomía para las comunidades autónomas y también para los municipios.
A partir de ahí se empieza a crear ya todo el entramado de lo que tenemos ahora. Y dentro de esas iniciativas nacieron las mancomunidades y nació también la Federación Española de Municipios y Provincias. El trabajo de la Federación es recopilar, dado que hay miles de ayuntamientos en España y sería muy difícil coordinar todo el trabajo con el Ministerio y con el Gobierno español, es la Federación, a través de sus representantes, que es el órgano de la Cuando Federación. pides revisar pero que tenga shot, sí, la envías y ponerme en marcha. Y firme el test. Vale, el programa y ya está. Ahora, ya que la Federación se compone de un órgano decisor que es uno de los municipios, eh, es el que se encarga a la vez de transmitir las demandas de los municipios al gobierno. Es importante recalcar que dentro de la Federación participan municipios de diferentes colores políticos. Y al final lo importante de todo esto es que se anteponga el interés general a los colores políticos. Creo que el trabajo de la Federación es bastante importante en ese sentido, ¿no? Porque al final tiene que lidiar y trabajar con diferentes actores y transmitir esas demandas de las municipalidades al gobierno. Y su participación está en uno de los órganos de gobernanza que se han planteado para la Agenda 2030. De hecho, su participación está en el segundo nivel de gobernanza, junto con las comunidades autónomas y diputaciones provinciales. Entonces, es muy importante el papel que juega la Federación. Lleva tropicalizando esto en el caso de El Salvador. También recordemos que es una democracia bastante reciente y a partir del surgimiento de la transición y de la posterior etapa democrática, se han ido creando instituciones que bien o mal funcionan o intentan funcionar en un escenario complejo. Yo lo podría extrapolar esta experiencia de la Federación a Comures en El Salvador e intentar, a partir de esa base que ya existe, generar un espacio que también permita que los diferentes actores políticos transmitan las problemáticas de sus territorios a una entidad que les represente ante la Administración General del Estado. Para mí esto es lo más fundamental porque se logra canalizar toda la información que es muy diversa y muy específica para cada contexto y se logra poner sobre la mesa para poder planteárselo al gobierno y no solo al gobierno, sino también a diferentes actores internacionales que puedan intervenir, en el caso de El Salvador, para conseguir financiación que permita ejecutar proyectos de interés para la población. Muchas gracias, Alberto. Y una pregunta más que nos hacen llegar por acá. ¿Cómo funciona en el caso de España esta interlocución entre asociaciones municipales, que sería como otro escaño entre los municipios y la federación? ¿Cuál es como el paraguas normativo y cómo funciona esa interlocución entre los actores a partir de las necesidades propias de estas estructuras intermunicipales? Dado el volumen de municipios que hay aquí, existe la Federación Española de Municipios y Provincias, que es, digamos, el ámbito general, y luego cada provincia, cada comunidad autónoma tiene su propia federación de municipios. Entonces, los municipios de cada comunidad autónoma se acercan a su propia federación, quien a la vez le transmite las demandas a el paraguas general, que es la Federación Estatal. El marco normativo está en la Ley de Entidades Locales, que, si no me equivoco, en breve será actualizada para incluir otras formas de agrupación y para fortalecer las que ya existen, como son las mancomunidades de municipios, que también funcionan como un articulador de todas estas demandas para llevarlas a los organismos superiores. Digamos que está todo funciona bastante bien,
se puede llegar a enlazar demandas desde municipios que están bastante olvidados, por decirlo así, a hacer llegar esas demandas a entidades representativas que son mucho más grandes y que tienen mucho más peso, y lo que permite, de cierta manera, trasladar esos problemas que a lo mejor pasarían desapercibidos a organismos de decisión mucho más importantes. Sí, si me permite un poco apostillar un poco sobre este tema, hay la estructura de la federación, hay una gran federación, en principio casi única, que es la Federación Española de Municipios y Provincias, que a su vez tiene una especie de entidades que con una cierta autonomía son, digamos, parte de esa Federación Española. Pero junto a ella existen dos por decir, dos federaciones que están al margen de esta grande, que son no son muy grandes, pero tienen su representatividad, una catalana y otra vasca, ¿no? De dos territorios históricos que tienen esta representación. Y realmente, imaginaros, es que es una cuestión bien curiosa, o sea, no son parte de la estructura del Estado ni parte de la estructura de los municipios. Es una asociación, es decir, una asociación voluntaria y privada, además, a la que el ordenamiento jurídico reconoce alguna cuestión. Y frente a esto, es decir, en el marco en el que nos movemos de ODS, en el marco que nos movemos de, digamos, de cooperación internacional, han surgido otros actores que son los denominados fondos en cada territorio, más o menos amplio. Normalmente a nivel de comunidad autónoma aparecen fondos como el catalán, el vasco, el gallego y otros, ¿no? de valenciano y otros territorios, que, a través de los cuales los municipios canalizan parte de sus actividades, ¿no? Pero un poco lo que más llama la atención es cómo la Federación Española de Municipios y Provincias es capaz de representar a todos los municipios, como decía Alberto, de derecha, de izquierda y de cualquier sector social, y cómo pese a que acaba prestando servicios y apoyando, y además lo hace muy bien, yo creo que su principal papel, que no debemos olvidar, es ejercer un papel de representación y por lo tanto de lobby frente al gobierno estatal. Es a través de esta organización como piden recursos, piden actividades, piden competencias, que no siempre, porque saben que entre los distintos niveles territoriales de poder existe precisamente la lucha por el poder. O sea, cada nivel quiere acumular el máximo nivel de poder y eso lo hace en detrimento del otro. Bueno, pues ahí ese equilibrio lo mantiene precisamente la Federación Española de Municipios y Provincias, más allá del papel que tiene también como prestador de multitud de servicios, ¿no? Muchas gracias, Alberto y Rafael. Una preguntita aprovechando, Rafael, su intervención. ¿Musol desarrolla otras actividades u otros proyectos aparte del de bibliotecas sostenibles vinculados a temas de localización de ODS o de Agenda 2030? Sí, lo he comentado al principio, o sea, vinculado, nosotros como trabajamos con los municipios tratamos de implicarnos con los municipios. Por ejemplo, el último que estamos poniendo en marcha, bueno, hay uno muy interesante, el último que hemos puesto en marcha, llevamos un par de años, sería Educación para la Justicia. Cómo desde el municipio, escuela de democracia, ¿no? Un poco para la participación, los plenos, el funcionamiento y tal, cómo entender que eso es un elemento para la justicia, para la igualdad, ¿no? Hay unos programas de Naciones Unidas que hemos tratado de incorporar como formación, sería un tipo de ellos, pero llevamos trabajando, lo anterior fue, que también tenemos en marcha, envejecimiento activo, programa a través de la gente mayor, la gente muy mayor, bueno, un poco llevar a cabo actividades relacionadas con sus capacidades, sus voluntades, etc. Para niños, no sé ahí, pero en España, después de las actividades escolares propiamente arregladas, etc., se realizan, van a música, los alumnos hacen música, natación, ballet, cuestiones de este tipo. Bueno, hemos incorporado un programa de actividades extraescolares para la implementación de los ODS.
También hay escuelas permanentes de adultos, o sea, como sabéis, los adultos pueden continuar aprendiendo mucho más allá del final de su vida activa, incluso. Bueno, hay las universidades, digamos, para mayores. Bueno, pues hemos incorporado, los municipios disponen de escuelas permanentes de adultos, donde incorporamos también procesos de sensibilización. En fin, hemos incorporado también directamente para procesos de sensibilización a funcionarios y políticos directamente. No se me ocurre en este momento otra relación de ellos, ¿no? Pero escuelas extraescolares, sí. Sí, y el de bibliotecas, obviamente. Es decir, tratamos de abordar y llegar a todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, un tipo de ello nos parece muy interesante, ¿no? Cómo evitar la violencia a través de este, digamos, del ODS 16, ¿no? Un poco el desarrollo mediante actividades de todo tipo también. Muchas gracias, Rafael, por su participación y por comentarnos de estas experiencias en la Comunidad Valenciana, al igual que Alberto por la presentación y la estructura misma de la intervención. Por horas del tiempo, vamos a llegar hasta acá. Las preguntas que ustedes puedan tener o comentarios puedan ser trasladados al foro que ya Alberto ha habilitado en el campus virtual y que se estarán trabajando durante las próximas 2 semanas. De parte de SECADE, pues queremos agradecerles por su participación y estamos acá abiertos para futuras intervenciones, siempre con el apoyo en el marco de este módulo 4. Y muchas gracias por estar con nosotros. Claudia, no sé si gustas dar algunas palabras. Gracias, no, Lisandro, solamente agradecerle a Rafael por compartir esa tan excelente experiencia, que yo creo se enmarca muy bien tanto en el ODS 4 como en el ODS 17. Ojalá de verdad que más instituciones, en este caso gubernamentales o no gubernamentales, tuvieran ese espíritu, ¿verdad? Y ese ánimo de sensibilizar respecto de esta agenda. Pues nosotros en El Salvador estamos a años luz todavía y ojalá hubieran pues iniciativas como esta, ¿verdad? Que vinieran realmente a generar en la ciudadanía esa idea del desarrollo sostenible y bueno, ya no digamos en la élite política, ¿verdad? Así que gracias Rafael y felicidades por ese esfuerzo. Muchas gracias a ustedes y también a todos los que han seguido esto y ojalá, yo también tenía mi correo electrónico, lo han podido ver ahí, con mucho gusto, cualquier duda, cualquier cuestión, vamos a apoyarla, incluso con ustedes, con la organización podemos mantener en cualquier momento un intercambio porque nosotros nos dedicamos a eso y además no solo porque es una actividad formal incluida, sino una actividad que nos compromete, ¿no? Estamos comprometidos y eso es lo que realmente pido, ¿no? A todos los seguidores, que más allá de que sea una actividad que académicamente deban seguir porque están formándose, ¿no? Imagino que son personas jóvenes, porque la integren en sus vidas, porque yo creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena. Adelante, ánimo y felicidades a la organización, ¿no? Por organizar estos eventos, ¿no? Muchas gracias. Como es costumbre, hacemos siempre una toma final con todos y todas las participantes. Les pedimos por favor que puedan habilitar su cámara y ya Avi desde SECADE pues nos va a dar ahí las instrucciones para la toma de fotografías. Ok, vamos a esperar unos segunditos más para que puedan habilitar sus cámaras. Ya casi finalizamos. Vamos a ver, todavía veo que están abriendo algunos. Vamos a tomar la primera, bueno, creo que solo una hoy. Y contamos. 1, 2 y 3. Ahí está. Muchísimas gracias a todos y feliz día. Gracias.